Bien, buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio al encuentro del día de hoy, que es el encuentro número 2. En este encuentro vamos a trabajar, ya les voy a compartir pantalla, lo que son los procesos cognitivos implicados en la neuroeducación y por supuesto que cuando conocemos los procesos cognitivos, vamos a conversar sobre el desarrollo cerebral. ¿Cómo inicia el desarrollo cerebral? ¿Sí? Allí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Chévere. Sí. Perfecto. Bueno, déjenme colocar en modo presentación. Aquí hay una parte que ustedes no ven. Déjenme moverlas a ustedes aquí abajo. Ok. Fíjense. El itinerario del encuentro del día de hoy es, bueno, nuestra actividad de inicio. Vamos a conversar sobre los procesos cognitivos básicos, los procesos cognitivos complejos, y vamos a conversar sobre el desarrollo cerebral en la primera infancia. ¿Cuáles son las partes del cerebro? ¿Sí? Y vamos a hacer una pausa activa. Vamos a conversar sobre los lóbulos del cerebro y los neurotransmisores. Vamos a conversar un poco sobre ello. Fíjense. Vamos entonces a hacer la actividad de inicio. ¿En qué consiste esta actividad? En que usted va a observar con atención estas imágenes, ¿verdad? Y van a identificar las diferencias. ¿Cómo vamos a hacer entonces para decir cuál es la diferencia? Si yo descubrí una y yo soy Wendy, yo levanto, activo mi micrófono y digo la diferencia, ¿verdad? Y así vamos pasando una a una. Hay 8. ¿Sí? Vamos entonces a iniciar. A ver, tengo que quitar, las tengo que quitar a ustedes que las tengo en la parte de abajo, la muevo aquí, creo que ahí ya ven completa la imagen, ¿verdad? Sí, bien. A ver, a ver, a ver. La chuleta. Ajá, muy bien. En la chuleta, excelente. Caramba, eso fue lo primero que vio María Leonor. Wendy. El vello en las piernas del que está comiendo la chuleta. Excelente, muy bien, ajá. A ver, a ver, a ver. El Son cabello. 8, van 2. Ana. El cabello de la primera persona. Excelente, Ana, muy bien, de la muchacha. Sí. Ana es detallista, muy bien. El fuego. En el fuego también vemos la llama roja. En la segunda imagen no aparece. Muy bien, Ana. Muchacha, a Ana no se le escapa nada. Ese novio o ese esposo, bueno, pues tiene que tener cuidado. Sí. Los vellos de la pierna. Ajá, ya lo había dicho Wendy. Ajá, vamos María Leonor, ajá, vamos a ver. Un vellito en el brazo. Arriba hay 3 y abajo hay 2. Ay, caramba, Wendy. Sí. Verdaderamente, arriba hay 3 y abajo hay 2. En el vestido de la chica. Muy bien, Tiene, Ana. No, ya Ana, ya yo le tengo miedo. tiene 2 manchas y abajo hay una. Así es, aquí está la mancha y aquí no hay. Bueno, miren, de verdad que lo han hecho muy bien. Falta una sola, que es complicada. ¡Ay, Dana! ¡Ay, Dana! Reprobada. No me ha dicho ninguna. Las manos, las manos. Ah, ¿la mano de quién? Los pelos. Sería el del derecho. El que está comiendo la chuleta. ¿Qué tiene ahí? Tiene 2 pelos abajo y arriba tiene. Ya Wendy dijo eso, pero hay una que falta. La chica, en la mano izquierda, No, muestra ya. los 4. Ana, te voy a cerrar ese micrófono porque ya las dijiste todas. Ahí está la mano, eso que dice Ana es cierto, tiene 4 dedos y abajo 3. Yo, sinceramente, sí, de verdad, tu esposo tiene que tenerte miedo. Rapidito, Ana, observando allí, sacó casi todas las diferencias. Fíjense, aquí están las respuestas. Estaba en la chica, en el dedo, hay una que se nos pasó en una de las pintas del vestido de uno de los personajes, en el cabello. Esta la dijo Ana, también en María Leonor nos dijo la del vestido, en el fuego.
Fíjate que también está la del vello que nos comentó Wendy, también. Entonces, fíjense, esta actividad tan sencilla, a veces parece como sencilla, pero va ayudando al que el cerebro preste atención. Si ustedes se hubiesen visto las caras, viendo la imagen, buscando dónde estaba, estaban concentradas en la imagen, ¿sí? A pesar de que hay muchos distractores a su alrededor, pero estaban concentradas en la imagen. Entonces, fíjense, todo este proceso que ustedes acaban de hacer está demarcado dentro de lo que nosotros conocemos como procesos cognitivos. ¿Qué es un proceso cognitivo? El proceso cognitivo se entiende como todo aquel conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada, con el fin de obtener algún tipo de producto mental. Por supuesto, en este caso ustedes estaban prestando atención a la imagen, ¿por qué? ¿Cuál es el producto mental? El producto mental va a ser la identificación de la diferencia, ¿sí? No necesariamente un producto mental lo vamos a pensar como que una persona escribe un artículo científico, ¿sí? El hecho de que el estudiante realice el proceso y logre dar un resultado cercano o no a la respuesta que nosotros estamos esperando, él está obteniendo un resultado. Entonces, fíjense, los procesos cognitivos se tratan de cada una de las operaciones que realizamos que nos permiten captar, codificar, almacenar, ¿sí? Trabajar con la información proveniente tanto del exterior como del interior, ¿sí? Normalmente, los estudiantes reciben la información que les suministra la docente, es decir, las que vienen del exterior. Pero ellos también, cuando van sintiendo, van experimentando algunas sensaciones que también hace que ellos puedan tener pensamientos. Porque si nosotros tenemos un pensamiento de alegría, ¿verdad? Recuerdo algo que me dio alegría, yo posiblemente voy a actuar con alegría, me voy a sonreír, o sea, de adentro hacia afuera voy a expresar lo que estoy sintiendo. Entonces, fíjense, hay varios procesos. Primero son los procesos cognitivos básicos. En los procesos cognitivos básicos está el número 1, que es la sensopercepción. Entonces, en esta categoría nosotros vamos a incluir a los aspectos que están relacionados con el análisis y la organización de las percepciones y la recepción de la información. Pero esta información es la que se va a recibir a través de los sentidos. Lo que escucho, lo que veo, lo que saboreo, ¿sí? Lo que toco, lo que huelo. Entonces, allí tenemos un proceso cognitivo, porque justamente en el cerebro hay una parte que se encarga de la recepción de todas estas sensaciones. Bien, seguimos con el número 2, que es la atención, era en el que estábamos en este momento. Es el proceso cognitivo que permite que el ser humano seleccione, focalice y mantenga sus recursos mentales en una determinada estimulación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la estimulación? La imagen que ustedes tenían en ese momento. Y de alguna manera, al tener una orden o un enunciado en donde ustedes tenían que identificar, entonces ustedes se concentran y prestan atención. Cuando ya mi cerebro entiende que debo buscar una diferencia y que para encontrarla tengo que concentrarme, automáticamente usted centra su atención en ella. ¿Por qué? Porque está estimulado, porque le causa novedad, porque es curioso, o yo quiero, el niño en este caso dice, ay, yo quiero descubrir una diferencia, entonces como la quiere descubrir, se concentra. Porque esa imagen de las personas, fíjense que a mí me pareció la imagen, hay muchas imágenes para ubicar diferencias, ustedes las van a encontrar, pero la imagen era llamativa. No sé si ustedes lograron percatarse en eso. Hay otras imágenes, pero esas imágenes son llamativas. Por ejemplo, si tú utilizas unas diferencias con los niños de educación inicial y utilizas una de las series que a ellos les gusta, ellos van a estar animados. Entonces, son cosas que como docentes podemos ir encontrando. Y si ya yo conozco que, por ejemplo, a ellos les gusta una serie, yo puedo utilizar esa serie para trabajar los procesos cognitivos. Este trabajo que nosotros hicimos de encontrar las diferencias genera en el cerebro una estimulación directa, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos esto, ¿no? Ahora, otro de los procesos cognitivos básicos es el proceso de la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la memoria? La memoria
tiene la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces, hay cosas que el estudiante puede aprender a corto plazo, que es, por ejemplo, muchas veces cuando tienen que hacer un examen, eso lo hablamos quizás en los adultos. Con los niños de educación inicial, ellos realizan sus actividades, pero a veces cuando el estudiante no logra asimilar y acomodar el contenido que le ha brindado la maestra en su esquema mental, él lo va a olvidar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la memoria? Ustedes recuerdan cuando comenzaron a montar bicicleta, ¿verdad que sí? Las que montaron bicicleta. Y usted aprendió a montar bicicleta súper chévere. Pero dejó de montar bicicleta hace 10 años. Si a usted le dan una bicicleta en este momento, usted logra andar en la bicicleta. ¿Sí? Así tenga 10 o 15 años sin montarla. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje logró consolidarse en los esquemas mentales y pasar a la memoria a largo plazo. Por eso, cuando inclusive hay esas decepciones amorosas entre parejas, ¿verdad? Yo les hablo porque es importante que nosotros sepamos que aunque estemos trabajando con el desarrollo cerebral del niño, ese niño va a ser adulto. Y todo lo que sucede en esa etapa de la vida va a repercutir en su adultez. ¿Qué es lo que muchas veces pasa con estudiantes que han vivido situaciones traumáticas en la infancia? Difícilmente cuando son adultos, ojo, sí la superan, pero con ayuda, porque hay situaciones que van delimitando la estructura de la personalidad. Entonces, tenemos que conocer que cuando el cerebro consolida el aprendizaje y lo pasa a la memoria a largo plazo, ese contenido se mantiene. Usted sabe sumar, así usted deje de sumar por mucho tiempo, a usted le ponen una suma o una multiplicación o una división, que a veces nosotros dividimos cifras básicas, pero no dividimos grandes cantidades, y usted le ponen una división alta. Y hay un momento en el que el cerebro comienza a buscar la información, la encuentra y comienza a darle a usted destellos de lo que hacía en ese momento cuando vio esas operaciones matemáticas. Entonces, el cuarto proceso cognitivo básico es el proceso de la información, el que nos permite que la información sea captada, procesada y pueda llegar a ser elaborada. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a ver el cerebro. Entonces, tenemos los procesos cognitivos superiores. Fíjense que los que conversamos antes son procesos cognitivos básicos. Ahora vamos a trabajar con los superiores. Uno de los procesos cognitivos superiores es el pensamiento. En él integramos toda la información y a partir de él realizamos diferentes operaciones mentales. Nos permite formarnos conceptos, elaborar juicios, deducciones y aprender. Cuando usted piensa, usted es capaz de decir, yo no voy a salir porque tiene ganas de llover y no me quiero mojar los zapatos. Un ejemplo. O yo no me quiero enfermar y como tiene ganas de llover no me voy a mojar. Esos son pensamientos o comenzamos a relacionar cosas. Ahora, tenemos como número 2 las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son uno de los procesos cognitivos más complejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que es cuando planificas, cuando organizas, cuando guías, cuando revisas y evalúas el comportamiento, no solamente tuyo, sino de tu entorno. Cuando tú eres capaz de decir, por ejemplo, esto que nosotros hacemos como educadores, bueno, en función de mis estudiantes, en la edad que tienen, yo voy a pensar en una actividad. Esta actividad me va a servir a mí para esto. Cuando comienzas a relacionar, cuando comienzas a tomar decisiones en función no solamente de ti, sino de la otra persona que está esperando de ti, comenzamos a generar en nuestro cerebro funciones ejecutivas. ¿Sí? Ahora, tenemos un proceso superior que es el aprendizaje, que es a través del cual se modifican o se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. A veces nosotros pensamos que el aprendizaje es solamente decir, ok, ya entendí, alguien vino y me explicó. No. ¿Qué es lo que pasa con el aprendizaje? La maestra le explica al niño, pero el niño lo va poniendo en práctica. Cuando él pone en práctica ese contenido que la maestra
le ha enseñado, allí podemos decir que se está aprendiendo. Yo tenía un profesor en la universidad que él me decía, tú sabrás que estás aprendiendo cuando puedas dar ejemplo de lo que te han explicado. Y justamente hay una razón allí. Porque si a ustedes les explican, por ejemplo, qué es el aprendizaje, y yo les digo, denme un ejemplo del aprendizaje, y tú logras dar un ejemplo exacto de lo que tú consideras que es para ti el aprendizaje, un ejemplo de la vida diaria, allí tú vas a entender que lo has consolidado. Porque justamente eres capaz de llevar esa teoría a lo fáctico, a la vida, a la realidad. Y te puedes dar cuenta de ello. También tenemos la creatividad. La creatividad supone la elaboración de estrategias o vías de pensamiento novedosas. ¿Cuándo nosotros sabemos que alguien es creativo? Les hago la pregunta. ¿Cuándo nosotros sabemos que alguien es creativo o no es creativo? O la pregunta sería, ¿qué es creativo? Un ejemplo. A ver. No todas a la vez, por favor. Yo ¿Qué es creo que creativo? yo creo que la creatividad surge de una necesidad. O sea, si necesito algo, lo acoplo, o sea, de una necesidad. Ajá, Wendy, pero por ejemplo, ¿cómo tú me dirías? Por ejemplo, ¿cómo tú dirías, Pedro es creativo? ¿Por qué tú dirías que Pedro es creativo? Porque le pone un extra a algo. O sea, Ajá. algo ordinario lo vuelve así como un extra, o sea, le pone algo súper novedoso. No, no, Entonces, no. ajá, viste, cuando me hacen de algo ordinario, extraordinario, ¿no? Ahora yo te digo, ¿eso es fácil o es complejo? Se gana con la experiencia, yo creo. Se gana con ser Bueno, yo, algo mira, por... es la creatividad. Por supuesto que ya como parvularia, tú vas aprendiendo algunas técnicas novedosas. Pero la creatividad es compleja, porque Wendy, es eso que tú dices, es darle ese tip, es como darle ese elemento que no hay en otro lugar, ¿verdad? Y que tú se lo diste, ¿no? Y que le agregaste ese elemento que lo hace distinto y que lo hace mejor, ¿no? Porque no podemos hablar de la originalidad, ¿no? La originalidad sería otra cosa, pero la creatividad es eso, o sea, veo esta técnica y tú dices, bueno, yo le agregaría esto y la mejora. Pero ese proceso no es tan fácil y tampoco lo que te decía en la sesión pasada. Y eso nosotros tenemos que considerarlo, bueno. Porque tú lo hagas no significa que el otro también lo haga o que conoce qué es la creatividad. ¿Sí? Entonces, fíjense, otro de los procesos, imagínense ustedes, proceso cognitivo superior es la motivación. Entonces, la motivación la vinculamos y dedicamos nuestra energía a una empresa en particular relacionando cognición, emoción, ¿verdad? Y lo arousal. ¿Qué pasa con la motivación? A veces es complejo conseguir la motivación, porque la motivación está relacionada quizás con el gusto, está relacionada con lo que realmente deseo hacer. Entonces, todos estos procesos superiores necesitan de una activación cerebral o de un trabajo cerebral. O sea, no es que esto lo hace el corazón, no es que la creatividad surge de los pulmones y que la motivación del corazón, no. Justamente todos estos procesos se llevan a cabo en el cerebro y por esa razón tenemos que conocer cuál es el desarrollo cerebral, pero lo vamos a ver desde la primera infancia. ¿Sí? Entonces, la primera infancia la denominamos desde dónde? Desde la gestación hasta los 7 años. Es lo que se concibe como primera infancia. Ahora, yo les mencionaba que ¿qué es lo que pasa con la gestación? La gestación es el primer momento cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, pero para conocer la primera infancia. Pero tenemos que tener claro de que esta formación cerebral comienza en ese momento, pero que va a estar determinada también antes de la gestación, por la alimentación de la madre, por cómo la madre lleva su vida, ¿sí? Ojo con eso. Eso es un elemento importante.
La primera infancia se caracteriza por la rapidez de los cambios. Y eso lo podemos notar a simple vista. Por ejemplo, nace un bebé, usted tiene un mes y cuando usted se descuida ya la ropa que había comprado para un mes ya no le queda, ¿no? Porque justamente los cambios, no solamente cerebrales, sino también físicos, van de manera muy rápida, ¿sí? Entonces, y eso nosotros lo sabemos a simple vista, es como nuestra experiencia, es un conocimiento empírico. Eso que sucede con el bebé también sucede dentro del cerebro. Y fíjense que, déjenme moverlas otra vez, fíjense que en la gestación, ¿verdad? Durante los primeros 4 meses de embarazo, las células cerebrales se forman a una velocidad asombrosa, ¿sí? Cuando el bebé, el cerebro es lo primero que se va formando, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los embriones siempre van a tener un espacio, como una curvatura, porque ahí es donde va, ahí rápidamente se asume que está el cerebro formando. Entonces, cuando comienza a formarse, comienzan a establecerse interconexiones axónicas. ¿Qué son las interconexiones axónicas? Son las conexiones que hacen las neuronas. Fíjense, esto es una neurona. Esta neurona tiene sus partes, que es el núcleo, es el cuerpo celular, las dendritas y el axón. Estas dendritas se van conectando unas con otras. Es lo que se conecta. Ellas entrelazan sus dendritas. Cuando ellas entrelazan las dendritas, ahí comienza el traspaso de la información. Para que la información fluya más rápido o más lento, ellas deben estar lubricadas y se lubrican a través de los neurotransmisores. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, quizás la han escuchado, la acetilcolina. Todos esos son neurotransmisores, son líquidos que ayudan a que la información vaya más rápido a todas las neuronas. Por ejemplo, ustedes pueden tener un niño que cuando usted lanza una pelota, hay unos que se quedan un poco más lentos, pero hay otros que enseguida mueven el brazo y lo atajan. ¿Qué sucede allí? Posiblemente, ¿verdad?, haya una interconexión o un traspaso de la información mucho más rápida en unos niños que en otros. Eso es normal. ¿De qué va a depender eso? Yo les voy a decir con honestidad. Para trabajar los neurotransmisores, que son los líquidos, no hay un ejercicio. No es que yo les voy a decir, usted va a hacer caligrafía del método Palmer y usted la acetilcolina la va a producir más rápido. No. ¿Por qué? Porque todos estos neurotransmisores se van a dar a través del sistema endocrino y a través de otros órganos. Y los que son capaces de ayudar a su generación es la alimentación. ¿Sí? Si usted come alimentos ricos en colina, que es uno de los elementos de la acetilcolina, su acetilcolina va a mejorar su producción. Ojo, esos son los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la acetilcolina es una de los neurotransmisores que trabaja el movimiento. Cuando hay que hacer un movimiento rápido, la acetilcolina está haciendo su función. Se traspasa de una neurona a otra para pasar esa información. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya sabemos qué son las interconexiones axónicas y qué es una neurona, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el proceso. En la gestación, al 5º mes, están los ojos y los oídos conectados al cerebro. ¿Qué es lo que pasa allí? Allí es cuando comienza o se pueden comenzar a realizar todo este trabajo de la estimulación, con luz y con sonido. ¿Sí? Porque antes ustedes pueden hacer algunas estimulaciones en la barriga de la madre que está embarazada con elementos sensoriales. ¿Sí? Ahora, el feto va a reaccionar a sonidos y a luces brillantes. Por eso usted le pone la música y él va a reaccionar. Si usted le pone una lucecita, él reacciona. Las neuronas migran para formar la corteza cerebral. ¿Qué pasa? Las neuronas se forman en el feto de una manera impresionante. Cuando el niño nace ya tiene más de 100 billones de neuronas.
Ellas se van reproduciendo, reproduciendo. Y a medida que el niño va creciendo, algunas van muriendo. Es por eso que es tan importante la primera etapa. Es por eso que es tan importante cuando el niño está de meses. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros vamos a ver ahorita en la actualidad que, por ejemplo, nació un niño y entonces la mamá le empezó a comprar, no sé si ustedes lo notan, pero por ejemplo yo lo veo con estos hijos de los artistas, como que van compitiendo quién tiene el mejor juguete de estimulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo por ejemplo digo? Qué chévere que tiene este aparato, pero realmente la persona que compra el aparato, el padre que lo lleva, sabe qué es lo que está generando en el niño. Porque ¿qué sucede? A veces compramos aparatos o juegos didácticos que no corresponden a la edad. Ay, dice un año, más de un año, pero no importa, ya va a cumplir un año ahorita en 2 meses y compro el juego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacemos este tipo de acciones y el cerebro no está preparado para la actividad motora o de pensamiento, puede haber un retraso en la formación del cerebro, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que el niño en la primera infancia está produciendo las neuronas. Si mi maestra me refuerza y hace que mi neurona se fortalezca, mi proceso de aprendizaje va a ser mucho mejor. Ah, pero si mi maestra no es creativa, si mi maestra no busca las estrategias didácticas para yo aprender, la maestra va colaborando con que estas neuronas se debiliten. A ver, como les dije la otra vez, este es el modelo de la neuroeducación, ¿sí? No está relacionado con el modelo constructivista, no estamos hablando, no. Estamos viendo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la formación cerebral. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando usted coloca una imagen como la de ahorita, el cerebro del niño en esas neuronas están interactuando. Y la parte cerebral encargada de la atención está como que si le están poniendo las pesas y está haciendo pesas. ¿Qué es lo que sucede? Que constantemente, si usted realiza actividades como esta, el niño fortalece esa estructura mental y por lo tanto va a mejorar su aprendizaje. Va a ser una persona más atenta, va a ser una persona como Ana, por ejemplo, que rápidamente ubicó. Eso no significa, por ejemplo, que Ana haya encontrado 4 y que Wendy haya encontrado 2 y que María Leonor 2 y que Dana no me dijo ninguna. Eso no significa que Dana no sepa. Posiblemente Dana en otra actividad les va a ganar a todas, ¿no? Eso por ponerlo como en términos básicos. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, y se los digo porque a veces pasa, ay, yo no encontré ni una, pero ¿por qué? Pueden ser muchos factores. O tengo 1000 cosas en la cabeza, o en ese momento estaba pensando en qué iba a hacer, que se me estaba quemando algo en la cocina, ¿ves? O pueden ser otras cosas que estaba buscando en mente solucionar, ¿sí? Entonces, no podemos a veces emitir juicios de algún estudiante por el simple hecho de alguna actividad que haya realizado. Siempre debemos estar en constante evaluación. Entonces, hay una formación de ramificaciones. ¿Ves? Cuando las ramificaciones son estas. Estas dendritas se van juntando y va una neurona casi que junta a la otra. Y eso va generando las interconexiones axónicas. Bien, ¿dónde suceden esas interconexiones axónicas? En el cerebro. ¿Sí? El cerebro se define como el órgano complejo ubicado dentro del cráneo. Nosotros sabemos que nuestro cerebro es una masa, ¿verdad? Que está muy guardadita en un cofre, que es el cerebro. Y por eso justamente cuando hay golpes en el cerebro, por eso es que es tan delicado, ¿sí? Porque una parte del cerebro que se lesiona puede generar en el niño alguna dificultad. Por eso es que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando alguien se golpea la cabeza, tiene prohibido dormir. Prohibido. Cuando, así sea adulto. Cuando alguien se golpea en la cabeza, usted tiene que mantenerlo despierto por lo menos 1 hora para saber
si no se ha afectado ninguno de sus sentidos o sus funciones cerebrales. Entonces, fíjense, el cerebro es el encargado de controlar las actividades del sistema nervioso, tanto las acciones voluntarias como las involuntarias. Por ejemplo, aquí se me faltó una N. ¿Cuál es una acción voluntaria? Yo quiero escribir y yo agarro mi bolígrafo y escribo. Una reacción involuntaria es el parpadeo de los ojos, es el latido de mi corazón, porque yo no estoy diciendo constantemente late, 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 no. Él automáticamente lo hace. Bien, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? Ustedes van a ver que el cerebro tiene como unas hendiduras y unos abultamientos, porque así es nuestro cerebro por dentro. Entonces, esas hendiduras son llamadas surcos. Los surcos son las hendiduras menos profundas. Las que son muy profundas las conocemos como fisuras. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque estos surcos, como el surco central o de Rolando, el surco lateral o de Silvio, el surco parieto-occipital y la fisura preoccipital, son las que ayudan a la división del cerebro. ¿Sí? Ahorita nosotros sabemos que hay dos hemisferios, eso estamos claros, pero en cada hemisferio hay lóbulos y esos lóbulos son los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Pero antes vamos a ver las partes del cerebro. Fíjense, la corteza cerebral. La corteza cerebral, no sé si ustedes logran ver, esa como una malla gelatinosa, es grisácea, ella realmente es gris, que es lo que nosotros conocemos como la materia gris, cuando decimos no tienes materia gris. Entonces está relacionado con la corteza. La corteza tiene 6 capas y ella está conformada por las neuronas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta capa? En esta capa se da la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Nada más y nada menos. Ella recubre todo el cerebro. Ella recubre todo el cerebro y todos los lóbulos. Por lo tanto, esas neuronas y esa acción que ella tiene está determinada, vamos a ver cómo les explico. Ella recubre el cerebro. Si ella le corresponde, por ejemplo, al lóbulo frontal asumir una acción, ella coadyuva en ese funcionamiento del lóbulo, ¿sí? Porque es una de las partes del cerebro más importantes. Yo lo voy a recordar cuando estemos viendo los lóbulos cerebrales. Tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico es el que está aquí. Este es el cerebro, ¿verdad? Aquí está el cerebelo, pero este es el tronco encefálico. Este tronco encefálico aquí, cuando él termina aquí, aquí viene la médula espinal, que son todas esas ramificaciones que tenemos en la columna. Les decía que nuestras vértebras son huecas, son huesos huecos, y por allí pasan las ramificaciones de los nervios. ¿Por qué creen ustedes que colocan la anestesia en la columna? Porque cuando ellos colocan la anestesia en la columna, a través de las ramificaciones que se segregan en todo el cuerpo, son capaces de dormirnos. Por ejemplo, a las personas que le han hecho cesárea, colocan la inyección de la anestesia en un lugar de la columna donde saben que las ramificaciones van a ir hacia abajo y por lo tanto se duerme solamente la parte de abajo, es decir, piernas hasta los pies. Y es impresionante, yo lo digo porque tuve la experiencia, cuando el anestesiólogo te dice, vas a sentir un corrientazo en la pierna derecha y de verdad la pierna hace trum, pero ya tú pierdes el control de la pierna y también pierdes el control tanto de la pierna derecha como de la pierna izquierda. Entonces, por eso es que a veces es tan complejo los golpes en la columna o, por ejemplo, alguna caída que lesione una de las vértebras, porque no es que solo se lesiona la vértebra se lesiona y pisa un nervio. Ese nervio que pise tiene una función y la función se limita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el tronco encefálico? Fíjense, en el tronco encefálico, también llamado tallo cerebral, es a través del cual controlamos el ritmo cardíaco y de la respiración. Por ejemplo, cuando usted siente taquicardia,
¿Quién es el encargado de la taquicardia? El el tallo cerebral o el tronco encefálico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que normalmente no se hace, pero cuando hay una persona que está agitada, o por ejemplo, yo lo hago con mi hija, está muy agitada, el masaje va dirigido a la zona occipital, que es la zona del cuello. Ustedes tienen, si ustedes se tocan, si ustedes tienen un huequito, tóquenselo para que vean, ahí viene, hay una hendidura y ahí hay un huequito. En ese huequito, ese es el hueso occipital. Allí comienza el tallo cerebral. Entonces, cuando hay un masaje allí, de alguna manera, le estás diciendo al tallo, tranquilo, tranquilo, que todo está bien. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes también pueden observar que con algunos masajes pueden sanarse dolores de cabeza, ¿sí? Pueden mejorarse algunos procesos digestivos, porque justamente cada órgano tiene una función. Entonces, fíjense, el tronco encefálico es el puente de comunicación entre el cerebro y el cuerpo, justamente porque él tiene la conexión con el cerebro y es el que tiene la posibilidad de enviar toda la información que le dice el cerebro, la manda por aquí, por el tronco encefálico. El cerebro dice, te estás quemando con la plancha y tengo que quitar la mano y pasa de aquí hacia las ramificaciones. Bien, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué hago énfasis? ¿Por qué? Porque hay educadoras que le encanta colocar a los niños a veces a hacer diversas actividades, que si el puente, que si agacha, entonces, cuando estamos haciendo esto realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con ello. Nuevamente les digo, esto está pensado desde la neuroeducación. Seguí. Tenemos el cerebelo. El cerebelo es el que está aquí abajito. Déjenme, las voy a tener que estar moviendo porque creo que a ustedes les sale negrito el espacio donde ustedes están. Entonces, fíjense, no les sale toda la diapositiva completa. Ah, entonces las dejo en un solo lugar. Yo vivo moviéndolas porque creo que ustedes no ven. Entonces, fíjense, el cerebelo es el que procesa la información proveniente de otras áreas del cerebro. El cerebelo está aquí. Hay una conexión con el tallo cerebral. Ellos no están aislados. Siempre hay una conexión uno con otro, ¿no? Entonces, él tiene la posibilidad de conectarse con la médula espinal y los receptores sensoriales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él nos va a indicar el tiempo exacto para realizar los movimientos coordinados del sistema muscular. Ustedes dirán, ay, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque para escribir, ustedes que comienzan a hacer técnicas grafomotoras. Para que el niño sepa que tiene que ir por esa línea y que ese es el momento donde voy a bajar y luego voy a subir y luego voy a bajar, es el cerebelo quien está enviando esta información. ¿Sí? Por ejemplo, si ellos están recortando, para saber en el momento en el que él tiene que virar o donde se tiene que detener para cambiar la hoja, ¿por qué les digo esto? Porque es el movimiento, es el sistema muscular el que hace que este movimiento se pueda realizar. Por supuesto, ahí entraríamos en otro proceso porque justamente para que el músculo se mueva tiene que hacer una contracción muscular. Pero ya eso es otra, o sea, eso sería como ahondar en este tema y lo que queremos es ir avanzando e ir comprendiendo cada parte del cerebro. Bien, entonces fíjense lo importante. Ahora, tenemos nuestros hemisferios. Ya sabemos que hay dos hemisferios, que el hemisferio izquierdo se encarga del razonamiento, del lenguaje escrito, perdón, del lenguaje hablado y del lenguaje escrito, de la habilidad científica, de la habilidad numérica y del control de la mano derecha. ¿Sí? Recuerden que los hemisferios funcionan, el derecho se encarga del izquierdo, de los movimientos del cuerpo izquierdo, y el derecho de los movimientos, perdón, el derecho de los movimientos izquierdo y el izquierdo de los movimientos del cuerpo derecho. ¿Sí? Entonces, el hemisferio derecho se encarga de la intuición, de la imaginación, del sentido artístico, del sentido musical,
de la percepción tridimensional y del control de la mano izquierda. Dice mano izquierda, pero también es el encargado del pie y de todo el movimiento de esa parte del cuerpo. Ojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corteza cerebral no recubre a un hemisferio y al otro no. La corteza cerebral recubre todo el cerebro. ¿Sí? Bien. Ahora ha llegado el momento de la pausa activa. Muy bien. Si hubiesen visto las caras. Bien. Fíjense, esta pausa activa es interesante. Yo la he practicado. Es sencilla, pero va a poner en funcionamiento nuestros dos hemisferios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero el video y luego ustedes me van a mostrar sus manos. ¿Sí? Fíjense. Ahora yo les voy a explicar. Si ven, es como 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2 y regreso. Pero no pueden separar los otros dedos cuando estén moviendo el de aquí abajo. Vamos a ver. Vamos con el meñique. A ver, dedos juntos, todas juntas, así. Ok, ahí veo a Dana, a Wendy. Comenzamos con el meñique. 1, 2. El siguiente. Ajá, Wendy, sin separarlos de abajo. A ver, María Leonor. A verte. Ajá. Ajá. Muy bien. Ahí va. Eso. Ajá. Ahí lo agarró Wendy. Muy bien. Excelente. O sea, parece sencillo. Parece sencillo. Pero cuando yo voy, 1, 2, y luego me toca hacerlo con el anular, es difícil. Es difícil. Ahí, por ejemplo, pero es que Dana toca el piano. Entonces ahí hay una gran diferencia. ¿Ves? Entonces Dana quizás ahí nos gana todas. Entonces, este trabajo va desarrollando nuestros dos hemisferios. Comienza a trabajar nuestros dos hemisferios. ¿Sí? Entonces usted lo puede hacer. Es importante que lo practiquen. 1, 2, sin separar los dedos. Entonces, ya va a llegar un momento en que lo va a hacer tan rápido que ya usted va a saber que su área cerebral está cubierta. Ya usted la trabajó. Ya tiene que intensificar ese movimiento. ¿Sí? No sé si lograron ver los links que les envié de gimnasia cerebral. Ese también es para niños, pero allí hay ejercicios que si ustedes me preguntan, a mí a veces me cuesta. El ejercicio, por ejemplo, de las manos, que tengo que cerrar. Hay uno que es cerrar y colocar el dedo así. Y después cambiarlo. Es complejo, porque ahí hay un movimiento en el que tienes que coordinarlo. Tranquila, tranquila, Ana, que con esa demostración que nos has hecho de la selección de las diferencias, ya estamos, bueno, chévere. Pero igual, Ana, practícalo allí para que vayas trabajando los hemisferios. Entonces, fíjense, es interesante que nosotros podamos conocer que cuando yo genero este movimiento, no es solamente el movimiento del dedo. Para que ese dedo se mueva, el cerebro ya codificó la información y dio una respuesta. Cuando ustedes estaban viendo el video, ustedes ya sabían cuál era el movimiento que tenían que hacer y su cerebro decodificó la información. Entonces, cuando, por ejemplo, usted hizo el meñique y despegó el que estaba aquí arriba, su cerebro dice, chanfles, así no es. Tienes que dejar los dos dedos juntos, ¿sí? Entonces, allí comienza un proceso cerebral en el cual él tiene que trabajar y decirle al lóbulo encargado, le toca la puerta y le dice, mira, necesito que te actives porque tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengamos consciente. Bien, continuamos. Ahora vamos entonces a trabajar lo que son los lóbulos, ¿sí? Entonces, los lóbulos, vamos a comenzar en este caso con el lóbulo temporal. Ojo, este es un hemisferio, pero cada hemisferio tiene este mismo lóbulo.
Es decir, hay dos lóbulos frontales, hay dos lóbulos parietales, hay dos lóbulos occipitales y hay dos lóbulos temporales. ¿Sí? Ok. Entonces, el lóbulo temporal va a desempeñar un papel importante en tareas visuales y complejas como el reconocimiento de la cara. Por ejemplo, hay personas que son capaces de con solo ver el rostro, pueden decir, ah, mira, ella era Wendy Cabrera, la que estaba en el curso de neuroeducación, ¿sí? Hay personas de que ni que la vean, o sea, no, yo no sé quién era ella. Ella estuvo en el curso, no, yo ni la vi. ¿Sí? Hay personas que también con solo el nombre pueden decir, ah, no, mira, estuvo María Leonor. Ah, pero ¿cuál es el apellido de ella? Guerra. Ah, no, sí estuvo, porque yo escuché su nombre. Pero el lóbulo temporal es el encargado del reconocimiento de las caras. Él está encargado de la audición, del equilibrio y la coordinación. Fíjense, el lóbulo temporal está cercano al oído, porque el lóbulo temporal es el que se encuentra aquí. Él está cercano al oído. Y en el oído es el sistema que se encarga de que la persona esté, ¿cómo les digo? No en equilibrio, pero que esté, que tenga la posibilidad de caminar de forma correcta, que haya un control postural. Y que también, por ejemplo, no tienda a marearse. En el sistema, en el oído medio, por ejemplo, creo que aquí también tiene ese mismo nombre, la laberintitis. La laberintitis es cuando la persona se levanta y se marea. Cuando la persona se levanta y se marea, probablemente haya una dificultad en el oído, sobre todo en el oído medio. Me van a dar unos minutos que voy a buscar el cargador de la computadora. Muy bien, ya llegué. Fíjense. Entonces, en el lóbulo temporal, ¿verdad? Les estaba diciendo lo del oído. En el oído hay un sistema que se llama el sistema de los otolitos. Este sistema, cuando la persona se inflama el oído, porque a los niños normalmente se les inflama el oído, allí comienza a generarse un leve fastidio, un leve dolor intenso, y eso puede ocasionar que en algún momento la persona se sienta mareada, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros realicemos el fortalecimiento de este sistema. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo yo hago para fortalecer el oído medio o el sistema de los otolitos? Pues justamente cuando ustedes juegan y el niño da vueltas sobre su propio eje, él está fortaleciendo ese sistema. Entonces, es impresionante lo que nosotros podemos hacer con los ejercicios. Entonces, fíjense, el lóbulo temporal también recibe y procesa la información de los oídos y contribuye al balance y al equilibrio. Regula las emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. En el lóbulo temporal se encuentran dos órganos importantes que están relacionados con el aprendizaje y la memoria. Uno de ellos es el hipocampo y el otro es la amígdala. La amígdala, ustedes la han escuchado, no son las amígdalas que se encuentran en la garganta, sino la amígdala que trabaja con las emociones, y el hipocampo está directamente relacionado con el aprendizaje y la memoria. Entonces, fíjense, aquí yo les desarrollé, por ejemplo, dónde está ubicado el hipocampo. Estos son los dos hemisferios, ¿sí? Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y esto que está de color verde es el hipocampo. Fíjense la tarea que él tiene, la memoria y el aprendizaje. Entonces,
Este es un órgano pequeño, de forma curviada y alargada, que se ubica en la parte interior del lóbulo temporal y va desde el hipotálamo hasta la amígdala, porque la amígdala está aquí también. ¿Sí? ¿Qué pasa con el hipocampo? Él va a mediar la generación y la recuperación de los recuerdos. Por eso es que él trabaja con el aprendizaje y la memoria. ¿Sí? Entonces, él va a trabajar en que eso que usted recordó cuando tenía 6 años, perdón, eso que usted estudió sobre la multiplicación, usted tenga la posibilidad de recordarlo cuando tenga 15, 20, 30, 40 o 50. Esa es su función. Y por eso es que muchas veces cuando hay golpes en la cabeza y se lesiona el hipocampo, la persona le cuesta recordar. Ustedes también a veces dirán, ah, bueno, pero a veces recuerda el pasado de cuando era infante, pero no recuerda algunas cosas que sucedieron en el momento. ¿Por qué? Porque el hipocampo se encarga de todo tipo de recuerdos. Y en dependencia de su lesión, él le va a permitir al cerebro recibir la información de los recuerdos que él tenga y donde no esté lesionado. Entonces, el hipocampo es la parte del cerebro en la que se almacenan los recuerdos a largo plazo. Esa imagen de usted montando bicicleta y aprendiendo la bicicleta está almacenada ¿en dónde? En el hipocampo. Entonces, esta es una estructura cerebral que interviene en el modo en el cómo percibimos el espacio. ¿Sí? Cuando ustedes hablan de la ubicación tiempo-espacio, si el niño es capaz de alcanzar algo y se coloca en puntilla, ¿sí? Y mide bien, o por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ustedes piensan que algo está muy pesado y van con mucha fuerza y resulta que eso no estaba pesado y lo levantan de golpe. Entonces, allí estamos trabajando, ¿verdad? De cómo percibimos el espacio, cómo percibimos el contexto. A veces pensamos que manejando, no, yo quepo por aquí meto el carro y resulta que no cabe, no entra el carro. Entonces rayas el carro con la pared. Entonces, es cómo percibimos el espacio. El hipocampo permite que ciertas informaciones que vamos integrando en nuestra vida se vayan procesando y se vayan almacenando en la memoria a largo plazo, que es lo que conocemos aquí como MLP. Entonces, él actúa como un mediador y un facilitador de la experiencia y la memoria. La pregunta del millón, ¿cómo desarrollo el hipocampo? Miren, les voy a ser honesta. Para todo el desarrollo cerebral, aunque hayan ejercicios y actividades, es importante que los estudiantes, que la persona adulta, modifique su alimentación. Y por eso ustedes van a encontrar que en la actualidad estamos hablando de los alimentos orgánicos. Y ahora una persona le pregunta, ¿quiere comer lechuga orgánica? ¿Sí? ¿Quiere comer un pollo que no tenga mucha hormona? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Y aunque parezca mentira, este pollo que no es criollo y que le inyectan hormonas para su crecimiento y aumentar la producción, la hormona no se queda con el pollo. La hormona, cuando usted lo cocina, el pollo, perdón, cuando usted lo cocina con todo y hormona, y usted ingiere esa hormona. Entonces, esa comida va generando en usted una influencia en sus órganos. ¿Por qué? Porque la comida, los jugos gástricos la disuelven, hay un proceso de deglución y esos nutrientes que tiene la comida se direccionan a todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando yo ingiero este pollo que tiene hormonas, yo consumo también la hormona del pollo. Nos hemos comido muchísimos pollos con hormonas, no hay problema, yo también. O sea, por favor. Pero nosotros tenemos que ir haciendo consciente este hecho. No porque usted va a dejar de comerse el pollo con hormonas, sino porque a lo mejor usted va a comenzar por tomar más agua, ¿sí? Por quizás consumir un poco más de aceite de oliva. Si no como pescado, bueno, voy a comenzar a comer un poquito de pescado en mi dieta, ¿sí? Entonces, fíjense, por todos los lados que usted investigue, va a encontrar muchas actividades, pero uno de los factores, y eso lo vamos a ver en el encuentro del día viernes, uno de los factores que incide directamente en la producción de neurotransmisores y que ayudan en el desarrollo cerebral es la alimentación. Continúo, fíjense que aquí nos habla del aceite de oliva, el salmón, el omega 3 y las nueces. Los frutos secos contienen muchos nutrientes y coadyuvan a
el funcionamiento de los órganos. Fíjense, hacer ejercicio, aprender un nuevo idioma. Yo les coloqué también aquí otras actividades para hacer con los niños. Cuando yo les escondo los objetos y les digo que los busquen, estoy estimulando directamente el hipocampo. El trabajo que hicimos de buscar esas diferencias, estaba trabajando el hipocampo. ¿Sí? Memorizar las canciones, estamos trabajando el hipocampo. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes lo conozcan para que ustedes puedan desarrollar. Hacer ejercicios lo van a encontrar para desarrollar el hipocampo, el lóbulo frontal, el occipital, todos los lóbulos, todas las partes del cerebro. Porque justamente cuando se hace ejercicio se generan movimientos. Ese movimiento va a necesitar de una segregación de hormonas y esa hormona estimula directamente el cerebro. Si usted está bailando, está haciendo bailoterapia, porque no le gusta la pesa, cuando usted está haciendo bailoterapia, usted está motivada por la música, está escuchando la música, está cantando la música, está bailando al ritmo de la música. Entonces ahí tiene el cerebelo, al tronco encefálico, a la corteza cerebral, al hipocampo, todo funcionando a la misma vez. Los estoy estimulando. Ahora bien, vamos a ver la amígdala. La amígdala, esta es una estructura del sistema límbico. Conversábamos en el primer encuentro que el sistema límbico es el que está relacionado directamente con las emociones y está involucrada en muchas de nuestras emociones y motivaciones, la amígdala, particularmente aquellas que están relacionadas con la supervivencia, incluyendo el procesamiento de las emociones como el miedo, la ira y el placer. ¿Sí? Todo eso es desarrollado por esta cerecita que usted ve aquí, que es la amígdala. Es pequeña, es como las amígdalas literales, por eso tiene ese nombre. Es como la amígdala de la garganta, son pequeñas, aunque creo que las amígdalas de la garganta en ocasiones son más grandes que la de esta. ¿Sí? Es pequeña. Y eso verdecito que está ahí es lo que vimos ahorita del hipocampo. ¿Sí? Están juntos. Están juntos. Entonces tenemos memoria, aprendizaje y emociones. ¿En dónde? En el lóbulo temporal, que es este. Bien. Ahora, ¿qué funciones tiene la amígdala y cómo estimuló la amígdala? Bueno, la función de la amígdala es determinar el componente emocional. Tengo rabia, me golpeé y me dio molestia. Eso lo generó la amígdala. Captar señales afectivas no verbales que emiten otras personas. Cuando usted lo ve mal, que usted sabe que le cae mal a una persona y que alguien lo vio así de reojo y le volteó los ojos, usted ya sabe que usted le cae mal y que le tiene rabia. Pero ¿quién es capaz de decodificar eso? La amígdala. Y como siempre le digo a Wendy, porque yo sepa que alguien me miró así y me vio y me torció la cara y yo sepa que es que le caigo mal, no significa que todas las personas tengamos la posibilidad de reconocer ese gesto en las otras. Hay personas que ni lo ven. Bueno, y sí, me miró así, ni cuenta me di. Y me dijo, sí. Ah, mira, ella como que tiene problemas en la amígdala. ¿Sí? Ah, viste. Es importante que sepamos eso. Entonces, tengo que seleccionar la conducta más apropiada, seleccionar la conducta más apropiada en un determinado contexto cultural. Por ejemplo, ¿por qué yo no salgo desnuda a la calle? Porque no puedo salir desnuda, porque hay leyes que no me lo permiten, porque va contra la ley. Pero eso no es que me lo dice mi razón, eso también me lo dice mi razón, pero también eso me ayuda a trabajarlo la amígdala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces tenemos niños que ese proceso de reconocer o seleccionar cuál es la conducta adecuada, ¿cómo les explico esto? Fíjense, miren. Un niño que está en la misa sabe que tiene que hacer silencio, ¿verdad? Pero no siempre es así. Hay niños que no reconocen que si están en una misa o en el salón de clase tienen que hacer silencio. Puede haber hiperactividad, puede haber quizás déficit de atención. Pero cuando eso no está trabajado, los médicos o los psicólogos, por ejemplo, el neurólogo o el profesor o el psicólogo que conoce de neuroeducación te puede decir, mira, puede haber una deficiencia aquí. Todas las dificultades o las necesidades educativas especiales
vienen derivadas por dificultades en las áreas cerebrales. Es por eso que se realizan terapias. ¿Qué es una terapia? La terapia es una atención específica a esa dificultad que tiene el estudiante y que posiblemente reforzando su estructura mental va a lograr no superarla, pero sí mejorarla. Ahí es cuando yo les digo, la persona que tiene dislexia no significa que nunca va a aprender a leer. La persona que tiene discalculia no significa que nunca más vas a poder sumar. No significa que un niño con síndrome de Down no puede tener una vida independiente. Eso no tiene, eso no es así. ¿Por qué? Porque existen formas de enseñar a partir de esa dificultad o de esa necesidad que tiene la persona para que alcance el aprendizaje. Cada uno de nosotros en algunas de las áreas tenemos una dificultad. Algunos en matemáticas, otros en el área motora, otros en sociales, otros en ciencias naturales, otros en inglés. Pero tenemos que reconocer nuestras debilidades. ¿Para qué? Para poder trabajarlas, ¿sí?, a través de ejercicios y poder mejorar esa estructura mental. La amígdala tiene un papel de gran relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias. Cuando usted reconoce que una experiencia es satisfactoria, usted se graduó, recibió su título de parvularia, ¡qué emoción! Estoy emocionada. Pasé ese examen que me tenía, bueno, con esa cabeza, bueno. Entonces, allí funciona la amígdala. ¿Cómo voy a estimular la amígdala? Con ejercicios de atención, utilizando palabras estimulantes y menos palabras negativas, que era lo que les decía muchas veces. No, no está bien. Ajá, pero puedes encontrar la forma de decir que no está bien. Ojo, como educadora. ¿Sí? Porque hay maestras que cuando el estudiante participa y no es la respuesta correcta, hay una respuesta tajante. Por supuesto que yo debo decirle al niño cuando se equivoca. Yo, si ustedes me preguntan a mí, la maestra siempre tiene que decirle al niño cuando se equivoca. Porque si no, no está educando. Está dándole la bienvenida a la mediocridad. Y suena duro y es difícil, pero es así. Si a mí no me hubiesen dicho nunca, no, eso no es así lo que estás haciendo, entonces yo voy a reproducir mi error. Mira, Alejandra, tú no puedes utilizar una diapositiva y poner 1000 palabras en la diapositiva, porque eso repercute en la persona que lee la diapositiva. Si a mí no me lo dicen, yo voy a seguir cometiendo el error. Y si la persona es educadora, te tiene que decir que no está bien. Y yo se los digo porque estamos en una situación a nivel mundial en donde no hay la posibilidad de decirle a la persona, María Leonor, no lo hiciste bien, porque María Leonor se va a sentir, porque María Leonor se va a deprimir, porque María Leonor no va a comprender. No. Ese es el momento en el que el estudiante reconoce que hay limitaciones. Y la limitación no es mala. Me permite regularme. Entonces, voy a hacer ejercicio físico, voy a utilizar la imaginación. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le dicen, imagínense un unicornio. Vamos a imaginarnos un unicornio. ¿Tú de qué color lo ves? O un caballo, o una vaca. ¿De qué color la estás visualizando? Cuando el niño hace ejercicios de imaginación, está trabajando la amígdala. Cuando hace yoga infantil, cuando hace respiraciones profundas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las maestras no aplican las respiraciones profundas. Y las respiraciones profundas ayudan a los niños. Si usted quiere, después de una actividad, que hayan hecho una actividad física, ponga al estudiante a realizar una respiración profunda. ¿Qué es lo que pasa con las respiraciones profundas? Que la respiración profunda no es hacer y ya. La respiración profunda es respirar, llenar nuestro estómago, ponerlo como un globo. Cuando yo lleno mi estómago o mi abdomen como un globo que lo inflo, yo estoy respirando. Eso pudiésemos trabajarlo también para mostrarle cómo se hace una respiración con los niños. Porque a veces los niños hacen, no,
Entonces, que él pueda sostener la respiración, expulsar el aire, perdón. Entonces, allí estamos trabajando la amígdala. Tenemos el lóbulo frontal. Fíjense, en el lóbulo frontal es el centro de mando y control del cerebro humano. Este es el lóbulo frontal, esta es nuestra frente. Por eso se llama frontal, porque está aquí. Entonces, está íntimamente relacionado con las funciones ejecutivas. Ustedes recuerdan los procesos cognitivos superiores. Él es el encargado de esas funciones ejecutivas, de planificar, de organizar, de reorganizar, de relacionar y de razonar. Tiene la posibilidad de dar solución, de tomar decisiones, y también regula las emociones, la empatía, la generosidad y la conducta. Cuando una persona golpea su frente, puede lesionar una de estas funciones. ¿Sí? Nosotros tenemos un lóbulo frontal izquierdo y el izquierdo controla el lenguaje y la articulación de las palabras. Y el lóbulo frontal derecho se relaciona con los movimientos no verbales y con la expresión facial. ¿Qué es lo que pasa? Aunque el lóbulo frontal, y por eso les quiero aclarar, aunque el lóbulo frontal maneja las funciones ejecutivas, en dependencia del hemisferio en el que se encuentre, va a especificar sus funciones. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el lóbulo frontal izquierdo estaríamos hablando del hemisferio izquierdo. Y cuando hablamos del lóbulo frontal derecho, pues evidentemente del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que se encarga del razonamiento. Es el que se encarga de, a ver, ¿de qué más? De la mano izquierda, ya lo dije, a ver, eso no me lo van a decir. ¿De qué más se encarga? Del lenguaje, ¿verdad? Del verbal, del no verbal. Entonces, es importante que esto lo sepamos. ¿Por qué? Porque en dependencia de dónde se encuentra el lóbulo, él va a especificar su función. Ahora tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está detrás del lóbulo frontal. Aquí estaba el circo de Rolando. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ah, no lo recuerdan. Aquí está el surco de Silvio. Es el que delimita los lóbulos. Entonces, el lóbulo parietal tiene un papel importante en el procesamiento de la información sensorial. Ojo, con los números también está relacionado, ¿sí? Y con la manipulación de objetos. Es decir, cuando el niño toca quizás el algodón y después lo rugoso, ahí usted está estimulando directamente el lóbulo parietal. Entonces, cuando el niño toca y estimula ese lóbulo, no es que solamente va a aprender a detectar si es corrugado o es liso. No, eso va a incidir ¿en qué? En sus habilidades matemáticas, porque este hemisferio trabaja con el reconocimiento de los números. Entonces, si yo tengo un estudiante que posiblemente se le dificulta el reconocimiento del número, y por eso María Leonor, el niño se aprendió el número 1, cuando lo pusiste a caminar encima del algodón, porque tú estabas estimulando el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque lo pusiste con las plantas de los pies a caminar sobre una superficie en donde el cuerpo no camina normalmente. Entonces, él reconoce, o sea, imagínate lo importante que has hecho. Entonces, pusiste al niño a caminar sobre el número. Entonces, él estaba estimulando el lóbulo parietal y el lóbulo parietal es el que favorece el conocimiento de los números. Por supuesto que iba a aprender, porque es una estructura que no está estimulada y tú lo hiciste. Entonces, esto es para que sepamos. No es que si yo quiero, por ejemplo, que si yo estimulo con un material sensorial, el niño va a aprender solamente lo sensorial. No, señor. Cuando yo estimulo ese lóbulo, estimulo todo lo que viene con él. Por eso es que cuando el niño, por ejemplo, ustedes le dicen, grande, pequeño, agarra la pelota grande, agarra la pelota pequeña, estás estimulando el lóbulo parietal. ¿Sí? Y eso, ¿qué va a favorecer? No solamente los números, el conocimiento de los números. Ojo, estoy hablando del conocimiento. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. No estamos hablando de operaciones matemáticas. Ojo con eso. Entonces,
esto le va a permitir a él no solamente eso, sino también comprender el lenguaje escrito. Es decir, la letra A, la letra E, la letra B, cuando está escrita en una hoja. ¿Sí? Bien. Continúo. Vamos con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital sirve para procesar las informaciones visuales e incluye áreas específicamente vinculadas al procesamiento de atributos tales como el color y el movimiento. Por ejemplo, si es el color rojo, si es el verde, por ejemplo, siempre utilizamos en algunas ocasiones el semáforo. Y el semáforo también viene dado con el color y la acción y el movimiento. Verde, usted sigue bailando. Amarillo, lo hace más lento. Rojo, stop. Entonces, con esas actividades nosotros vamos fortaleciendo el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el encargado del color y del movimiento. Ahora, ¿cómo yo estimulo los lóbulos cerebrales? Y no les puse, ¿por qué no se los puse específico uno para cada lóbulo? Porque es prácticamente siempre la misma línea. Escuchar música. Escuchar música, y ahí vamos a tener un dilema. No es escuchar reggaetón. Ojo, es escuchar una música que me amplíe a mí mi repertorio. Por ejemplo, puedo escuchar merengue, salsa, pop, ¿sí? Puedo escuchar una canción infantil. Normalmente nosotros utilizamos canciones infantiles con los niños. ¿Por qué? Porque esa música que usted, por ejemplo, y ahorita aquí vamos a entrar quizás en un dilema, porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Que a veces colocamos a los niños reggaetón. No es que el reggaetón, o sea, el reggaetón para nosotros que estamos formados, nosotros lo podemos bailar. Chévere. Nosotros sabemos qué significa. Pero en el cerebro del niño, cuando usted le está diciendo, muévete de este lado, y que este le hizo aquel, y que este se metió para allá, y que le dijo aquello, y todo lo que dice la canción, aunque usted crea que él no conoce, esos estímulos los recibe el cerebro y los va receptando. Es allí donde está lo delicado. ¿Por qué? Porque lo estás incitando. A ver, ¿por qué el reggaetón pega tanto? No es porque es que ellos, los reggaetoneros, son súper inteligentes y crearon una canción para que nosotros nos sintamos a gusto. No, señor. Hay un mercado. Ese mercado estudia al ser humano. Sabe cuál es el ritmo pegajoso que se va a quedar en nuestro cerebro, y así diga la vulgaridad que diga, nosotros nos las vamos a aprender y la vamos a bailar. Como siempre les digo, yo no tengo problema porque yo estoy formada. Wendy está formada, Ana está formada, María Leonor está formada, Ana está formada. Si escuchamos reggaetón, si escuchamos Karol G, porque no voy a nombrar al otro señor porque me parece de terror, ¿verdad? Entonces, si yo los escucho, yo posiblemente puedo bailarlo, porque tampoco vamos a decir, no, yo no lo bailo. Tampoco vamos a caer en esa deshonestidad. Pero tú ya sabes, Wendy sabe que la música no tiene letra. Pero eso no significa que el niño, a la edad de la primera infancia, sepa que eso no es así. El niño crece creyendo que eso es real y que en eso se justifica la vida, en eso se basa la vida. Y no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocarle ritmos variados para que él pueda, su cerebro reconozca. El sonido de la salsa no es el mismo de la bachata. El sonido de la bachata no es el mismo que el de la balada. El sonido de la balada no es el mismo del merengue. Entonces, eso le va causando a él, ¿verdad? Una estimulación cerebral. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos eso en consideración. Oh. Ahora, estimulando el lenguaje. Ustedes me preguntan, ¿cómo puedo estimular el lenguaje? Fíjense, yo, con todas las investigaciones que uno hace, uno se va encontrando con muchísimas cosas. Y con una de las cosas que me encontré fue con una guía que elaboraron unas maestras tomando en cuenta la neuroeducación para los papitos. La guía es para los papitos, es decir, le explican de forma sencilla y breve en qué consiste cada lóbulo. Y al final le colocan unas estrategias.
yo lo tengo almacenado por allí y se los voy a enviar para que ustedes puedan tener una guía y una ayuda. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque para que la neuroeducación pueda tener un sentido real en la vida de los estudiantes, nosotros necesitamos inmiscuir al representante por el simple hecho de que él es el que nos va a ayudar con el elemento de la alimentación. Cuando el padre reconoce el verdadero funcionamiento del cerebro, va a colaborar con la alimentación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya hay una tendencia de cero azúcar. El procesamiento del azúcar ha sido estudiado y se han determinado de que no genera ningún tipo de beneficio al cuerpo. ¿Por qué? Porque altera el nivel de glucosa. Al estar alterado el nivel de glucosa, existe se genera en el tiempo crisis de ansiedad. A ustedes, por ejemplo, a veces hay personas que cuando hacen dieta, hay un momento en el que quiero comer dulce, y quieren comer dulce. Justamente es porque el consumo de azúcar que ha tenido anteriormente ha favorecido que sus órganos necesiten del azúcar para funcionar y genera una ansiedad increíble. Entonces, en los niños se ha determinado de que el azúcar no es saludable y por eso ustedes van a ver en el mercado ahora chocolate sin azúcar y van a ver algunas cosas. No es porque hay chocolate sin azúcar que va a engordar, no, ya ese chip los tenemos que sacar de la cabeza, porque el niño que tiene autismo no le favorece comerse un chocolate Savoy, un chocolate estos de leche, un Hershey, no les favorece. ¿Por qué? Porque va a estimular zonas en su cerebro que ya están sobreestimuladas. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una necesidad educativa, no significa que todo el cerebro no funciona, no. Hay partes del cerebro, por ejemplo, con el Asperger, que están sobreestimuladas. Y hay otras que necesitan estimulación. Eso no significa que el estudiante deba dejar de comer, porque ya ahorita hay elementos que suplen, pero ya se ha diagnosticado y se ha corroborado científicamente que para trabajar el autismo se trabaja con dieta. Se trabaja con una dieta especial, porque hay alimentos que perjudican el proceso. ¿Por qué? Porque por lo que les dije, por supuesto que ese es otro tema, pero el proceso de la digestión es importante. El proceso de la digestión es la masticación, pasa por el trayecto digestivo, llega a la deglución, allí el estómago va diciendo, esto no me sirve, esto se segrega, estas toxinas se van por la orina, estos desechos se van por las heces y estos nutrientes a los órganos. Si usted no incorpora los nutrientes necesarios para el funcionamiento de su organismo, pues entonces el organismo va a comenzar a trabajar de manera deficiente. Eso lo vemos nosotras a medida que vamos cumpliendo años. Sé que somos mujeres y que eso no se toca, pero cuando vamos cumpliendo años, y por eso, y se los digo, cuando uno va cumpliendo años, uno dice, pero a mí hace 2 años no me pasaba esto, es que ya el funcionamiento del organismo va cambiando porque ya no segrega la misma cantidad de hormonas necesarias o de nutrientes y ustedes tienen que darse. Y también, por ejemplo, favoreciendo la atención. Voy con la estimulación del lenguaje que me quedé. En esta imagen hay una orden que es, observa la siguiente ilustración, platícale a tu mamá o papá lo que observaste. Cuando el niño comienza a decir, veo a un niño que le está lanzando una pizza al perro, un perro tiene lentes y está allí leyendo el periódico, hay otro que está en un bote. Cuando él comienza a describir, usted está estimulando el lenguaje. ¿Sí? Porque si el niño se queda, y eso es entonces cuando él se queda así, usted, ¿pero qué quieres decir? ¿Pero dónde está lo que quieres decir? Él te dice, un robot. Entonces, usted va contribuyendo a que él enriquezca su vocabulario, pero también estimula el que él pueda describir lo que está en el video. ¿Eh? Eso es un ejemplo. ¿Sí? Ahora,
Tenemos el trabajo práctico, que el trabajo práctico es algo que nosotros podemos conversar, ¿no? Ustedes, a partir de lo que he compartido el día de hoy, ustedes van a mencionar qué lóbulos le llamó la atención, o no vamos a colocar el lóbulo porque también conversamos de la amígdala, del hipocampo, ¿verdad? Y de algunas partes del cerebro. ¿Qué parte del cerebro le llamó la atención y cómo cree usted, qué estrategia o actividad usted aplicaría para desarrollarlo? Ojo, a mí me gustó el cerebelo y el cerebelo se encarga del equilibrio. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, les gustó alguna parte del cuerpo y no recuerdan la función, también me la pueden decir. Occipital, color y movimiento. Parietal, comprensión del lenguaje escrito, comprensión, el conocimiento de los números y la información sensorial. El lóbulo frontal, recuerden que es uno de los más importantes, es el razonamiento, la resolución del problema, el juicio, el control, ¿sí? También ayuda a reconocer la expresión facial, controla el lenguaje y la articulación de las palabras. Tenemos la amígdala, que trabaja con lo que es directamente el componente emocional. Tenemos el hipocampo con la memoria y el aprendizaje. Tenemos el lóbulo temporal, que trabaja, ¿verdad?, con el olfato, trabaja con la audición, con el reconocimiento de las caras. Tenemos el cerebelo, que trabaja con la médula espinal y los receptores sensoriales, y es el que nos ayuda a determinar los movimientos coordinados del sistema muscular. ¿Cómo hago para moverme? ¿Sí? El tronco encefálico, encargado de la respiración y del ritmo cardíaco, y la corteza cerebral. Imagínense, la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión, nada más y nada menos. ¿Sí? Esas son las partes del cerebro. Bien, déjenme verlas aquí. Bueno, yo les voy a dar 5 minutos. ¿Les parece? 5. ¿Está bien? Ok.
¿Listo? Muy bien. Caramba, son rápidas. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces para que podamos ir conversando sobre la actividad que ustedes han realizado. ¿Quién quiere comenzar? ¿O es dedocráticamente? ¿No es dedocráticamente? Bueno, una de las actividades fue la que yo dije ayer. Como No, usted no, lo... no, 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 pero déjeme decir que va de la Dale. mano con el lóbulo parietal, ya que el hipocampo es el que se encarga de almacenar los recuerdos a largo plazo. Y el lóbulo parietal reconoce los números. Ya. Hay bastantes actividades hoy en día que se puede hacer, aparte de que, como usted lo trajo a colación hoy día, hay otro que es donde los niños juegan con tapitas y encima de la tapa le ponemos los numerales. Pero ¿qué es lo que tiene la tapa? Viene con felpa, viene con pañolencia o las, ¿cómo se llama? El foamy brillante, escarchado. Ya, y a través de las texturas ellos van reconociendo, o sea, se ponen diferentes tapas, o sea, tenemos del 1 al 5. Y así mismo como tenemos del 1 al 5, tenemos acá donde el niño tiene que hacer pareja con cuál se parece al que está arriba. Y el niño va tocando con el dedo. Ah, ya, este corresponde con este. Esa es otra actividad que también trabajé con el niño en la escuela. Claro, es que fíjate que justamente yo te acordaba de ti cuando estaba recordando el funcionamiento de estos lóbulos, porque justamente a veces, sin pensarlo, con las actividades que vamos implementando, podemos ayudar, pero también podemos generar que alguna de las estructuras no se desarrolle como corresponde. Y por eso es que nuestra labor es tan compleja, porque no es hacer una actividad por hacerla. Eso de que cada actividad debe tener un objetivo está de la mano en que puedo causar daño, ¿sí? O sea, siendo maestra yo puedo causar un daño en el estudiante. No es que le voy a decir va a causar un daño cerebral, o sea, tampoco vamos a llegar a ese extremo, pero sí se puede generar un daño, puede generar una frustración, puede generar una ansiedad, y la ansiedad, la frustración, no se dan en cualquier órgano, o sea, no es en el corazón, ni es en el pulmón, ni es en el riñón, es en el cerebro, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos eso. Bien, entonces María Leonora habló del parietal y del hipocampo. Chévere. ¿Quién más? A ver. Miss, Ujú. sí. Dale. Yo hice de la corteza cerebral, ajá, Ajá. que esa es la que trabaja la imaginación, el pensamiento. Entonces, yo me acuerdo que para mi examen complexivo hice el kit musical donde estaba una guía, ya, y esa guía tenía las metodologías, y una de las metodologías que más me llamó la atención y me acordé sobre esta parte del cerebro era del método del Cross, que era sobre la psicomotricidad. Entonces a mí se me ocurrió un juego donde era tirar el dado tenía en todas sus caras, tenía imágenes, y el niño al ver esa imagen tenía que hacer con la mano el ritmo, un ritmo inventado que él mismo le nazca como él quiere hacerlo, y con una oración también, pero relacionado con esa imagen. Y entonces, para hacerlo más interactivo, porque eran para niños de 5 a 6 años, lo podían hacer también con la mamá. Es decir, que el niño hace el ritmo inventado, justo también con una oración de esa imagen, y la mamá le sigue la secuencia, le sigue el hilo. Entonces, así, recíprocamente. Entonces, fíjate tú, Dana, que ahí tenías la amígdala trabajando porque estabas trabajando con el afecto y el acompañamiento de la madre. Y también estás trabajando ese método de Dalcroze que te fusiona el movimiento y el sonido. Un sonido te genera un movimiento, un sonido, y tú incorporaste también lo visual. Entonces me parece que es interesante que como siempre les digo, cada uno de nosotros tenemos un talento. Ese talento nosotros lo podemos utilizar para poder enseñar. Si yo supiera tocar guitarra o piano,
Por Dios que me la pasaría con el piano en la clase con los niños, enseñándoles las vocales y todo. Si yo sé bailar, pues con un movimiento, siempre. La A, porque justamente está el reconocimiento de la A con los brazos, la E, la I. O sea, está porque justamente va de la mano. Si tú le unes a eso la música, es impresionante la estimulación que está generando en el cerebro. Entonces me parece bien contundente el aporte. Vamos entonces a escuchar a Wendy. Ok, a ver, cuando estaba Alejandra hablando del lóbulo frontal izquierdo, a mí me impactó el que controla la articulación de las palabras y el lenguaje. Les cuento mi experiencia. Personalmente no me gustan las canciones demasiado de La Granja de Zenón, no. Sorry, pero no. Y de hecho mis guaguas, eso también les he inculcado y no escuchamos eso, escuchamos, a ver, en la escuela donde yo trabajo, siempre hay una frase: aprendemos todo lo que tenga sentido, ¿ya? Mis guaguas, yo les enseño canciones gigantes, pero solo con pictogramas. De hecho, les cuento aquí, en las fiestas de Quito, les enseñé la canción de Lindo Quito de mi vida, se la sabían a todas, pero solo con pictogramas. Nosotros tenemos una lista gigante de artistas como el Álvaro Soler, el Fausto Miña en una canción, Que todo es fuego, Que no te queme, hay otra de la Fanny Lu, Feliz, hay otra que Volar como el viento, o sea, todas esas canciones mis guaguas se las saben, pero solamente por lectura de pictogramas. Yo siempre les digo, por ejemplo, me encanta escuchar el jazz, pero el súper movido cuando trabajamos, no de los, yo les sé decir, no el de mi mamá, el mío. Entonces, les cuento, nosotros tenemos un cuaderno gigante, pero solamente con canciones, pero solo con pictogramas. Y de hecho, ahorita estamos aprendiendo hoy. Les estuve enseñando un cuento cantado. Entonces, nosotros leemos todo, por ejemplo, la directora sabe entrar a nuestra clase y los papelotes con dibujos gigantes y dice, ¿qué hay aquí? ¿Qué dice? Y mis guaguas ellos se encargan de decirle qué significa. Entonces me impactó tanto porque al inicio yo sí lo tomé como un reto. Ojo, mis guaguas tienen 4 y 5 años. Y yo decía, a ver, una canción tan larga, muchas estrofas o que se repita. ¿Cómo lo hago? Entonces, claro, pictogramas, algo que les llame la atención, algo que les guste. Y comenzamos así. Y de hecho yo les ponía, por ejemplo, como 2 paréntesis y el 2, y eso significaba que se repite 2 veces y ellos ya saben leer eso. Entonces es increíble y yo les comparto, es increíble como, no Granja de Zenón, no, esas canciones a mí no me gustan, porque, y de hecho tengo un niño que le encantan, y yo les sé decir, yo siempre les sé decir, pero eso hay que cantarles a los bebesaurios, los más pequeñitos. No, yo dice, no quiero cantar, entonces comienzo. Y les contaba algo, por ejemplo, les enseñó una canción para aprender la R, y era súper larga, y había un niño que decía solamente rápido o algo así, y justamente se fue de vacaciones, justo ahí, y se fue, y después le pregunto, ¿dónde te fuiste? ¿Qué pasó? Es que, profe, yo me fui a San Borrondón, y vino con eso y hasta el día de hoy está así, o sea, es la R para todo, el carro, el barril, o sea, y es increíble porque son guaguas de 4 o 5 años que se saben canciones que muchos niños grandes no se las saben. Estrofas larguísimas, pues, o sea, yo me quedé súper feliz verlos cantando Lindo Quito de mi vida, y los grandes eran así como, ¿y cómo? ¿Qué? Era solo por pictogramas, o sea, eran 3, 4 papelotes de los craft, con muchos dibujos grandes, con colores vistosos, y se la aprendieron así. Nos la aprendimos en el transcurso de 4 días, creo, porque justo era lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes era la presentación. Entonces, nosotros bailamos, cantamos y les enseñamos una comida típica. Entonces, es increíble. O sea, cuando me gustó mucho la frase que dijo que debemos corregir. Y eso es lo que siempre yo les digo a mis guaguas. Yo te puedo querer mucho, te puedo amar y esto y es todo, pero si yo no te corrijo, lo vas a volver a hacer. Y es eso. Les comentaba que ellos tienen un casillero con la fotografía y el nombre.
Y yo sorpresa, no sé, se me había pasado por alto, porque yo confío tanto en ellos que yo intuía que ya todo estaba guardado en los casilleros. Y yo sorpresa, el día martes, salgo y me quedé así como loca porque vi 2 mochilas afuera y dije, no, esto no puede ser. Las mochilas. Y hay un niño súper pilas, tiene una retentiva increíble que dijo, no, profe, ya nunca más. Y es cada vez que sale, mira su mochila si está guardada. Entonces es increíble, o sea, yo digo, yo siempre les digo a las profes que les apoyan a mis guaguas, no les pongan límite. Mis guaguas son capaces de muchas cosas, en serio. Y es verdad, ellos saben coser con aguja, o sea, sabemos hacer un montón de cosas hermosas que nadie imagina hasta que nos van y nos dicen. Entonces, esto de las canciones les comparto. Pictogramas grandes, no granja de ese, no, no, eso no, personalmente a mí no me gusta, en mi clase nunca escuchamos eso, escuchamos canción de Madre Tierra, Bajo el mismo sol y canciones así. Entonces, tiene sentido, son bastante reales, o sea, full sentido, pero granja de Zenón, vaquita Lola, no. La vaca Lola, Wendy, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, Wendy. No, mira, Wendy, lo que me has dicho es sorprendente. ¿Por qué? Porque con el pictograma, no solamente, porque, a ver, él no solamente está teniendo la capacidad de retener, sino de que observa la imagen, decodifica la imagen y recuerda qué es lo que va a decir. Y de paso lo dice, o sea, entonces tienes allí lo visual, ¿verdad? Tienes la decodificación que hace el recordatorio, o sea, recuerda qué significa esa frase y la dice. Y no la dice, y me imagino yo, Wendy, que no la dice sin ritmo, ¿no? La dice siguiendo el ritmo. Entonces estás trabajando de alguna manera prácticamente la gran mayoría de los lóbulos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo les digo música, es a eso que me refiero, no es la música de la granja. Cada una de nosotras tiene un estilo y por eso yo siempre le digo, los niños, así como los hijos son el reflejo de la madre, porque usted termina de comprender al niño cuando ve a la mamá, pero ellos también son nuestro reflejo, porque están con nosotros y nosotros tenemos que formarlo. Si la maestra le dice, y eso yo lo he vivido y yo creo que quizás María Leonor y Dana han escuchado esto. Yo una vez a mi hija le dije, no, mira, vamos a hacer esta tarea de esta manera. No, la misma me dijo que no, que es así. No, pero es que así lo haces más fácil. Si tú, no, es que la misma me dijo que no lo podía hacer así, que es así. Entonces, lo que yo les digo es que la influencia que tiene la maestra es importante y que si somos capaces de mostrarles a ellos otro mundo, ellos reconocen ese mundo. ¿Sí? Eso que dice Wendy, o sea, porque Wendy dice, mis guaguas, o sea, son de ella, o sea, ella los tiene en su propiedad y los ha formado, ¿verdad? Porque por eso te digo, el discurso habla, Wendy, y tú hablas, a ti se te ilumina la cara, o sea, me van a disculpar, pero a Wendy se le ilumina la cara cuando habla de sus niños. Entonces, eso es importante, que tú te sientas en compenetración con ellos. Y otra de las cosas, Wendy, eso tú has dado en el clavo porque tú le diste sentido a mi oración. Cuando uno ama realmente, uno corrige. Porque si tú no corriges a eso que amas, entonces realmente pondría yo en tela de juicio el amor. Por supuesto que nosotros pasamos un año con nuestros estudiantes y los vamos haciendo parte de nosotros. Son parte de nuestra vida. Pero si yo realmente quiero para ellos, mi rol, o sea, si yo soy una educadora, yo los tengo que corregir. Porque entonces, ¿cuál es el sentido de que yo esté allí? Enseñar no es enseñarle ya, enseñarles decirle, eso no está bien, no lo hagas de esta manera, vamos a hacer. Y si lo haces así, y si metes esto por aquí no te sale mejor, y si esta raya queda, entonces yo creo, Wendy, y me parece fascinante verdaderamente, ya eso es una estrategia que vamos a implementar de enseñar las canciones con pictogramas. ¿Por qué? Porque hay una estimulación increíble y esa estimulación, Wendy, de esa canción, no solamente tú la vas a sentir en el desarrollo del evento, sino que cuando estés enseñando algún otro contenido, eso, o sea,
el cerebro ya lo está recibiendo, el cerebro ya está activo, ya se está desarrollando, ya está generando otra estructura mental. ¿Por qué te van a aprender canciones más largas? Porque ya les enseñaste una larga, ahora te van a pedir más. O sea, ya eso que le enseñaste te va a quedar corto. Ahora tienes una tarea de buscar una canción más larga, más compleja, para que ellos puedan aprender. Es allí donde está la tarea. Ya le diste la pastilla. Ahora tienes que darle una con más miligramos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el detalle. En que esas iniciativas no desmayen y que tú puedas ir reforzando y innovando esa estrategia para que el cerebro pueda seguir funcionando. Yo creo que Ana tiene el micrófono. No sé si Ana está allí para que nos comparta. Ana. Sí. Allí. Chévere. Ok. Me llamó muchísimo la atención acerca de lo que habló sobre el lóbulo frontal. Pues nos dice que es como el mando, el control de nuestro cerebro, ¿ya? Porque es aquí donde están involucrados el razonamiento, la resolución de problemas, ¿ya? Controlamos impulsos. Entonces, todo esto acoto a lo que dicen las compañeras, yo también soy maestra parvularia, en el cual es aquí, en esta edad, en la cual vamos a irlo formando. Entonces nosotros como maestra tenemos esa tarea, ese papel de ayudar en la formación, trabajar con los padres de familia para poder afrontar esta educación de sus niños, en el cual, por ejemplo, se trabaja mucho lo que es canciones, movimientos. Iniciamos las actividades generalmente con movimientos. ¿Para qué? Para emocionarlos y que ellos tengan esa predisposición para poder tener atención y la motivación a través de las diferentes actividades. Por ejemplo, la resolución de problemas, el razonamiento, nos ayudamos muchísimo con juegos de mesas, como por ejemplo el juego de memoria, de emparejar, juegos de loterías, de asociación. El rompecabezas es otro material muy importante para desarrollar este proceso de razonamiento. Así es. A ver. Ahí. ¿Sí? Ahí creo que ya no hay eco, ¿verdad? Ok. Eso que dice Ana es importante. Y fíjense que en el lóbulo frontal, cuando las personas, ya por ejemplo, en la próxima sesión vamos a ver a profundidad cada uno de los lóbulos. Pero por ejemplo, cuando hay una lesión o un golpe en la frente, a veces tiende a disminuir la articulación de las palabras. A la persona se le hace complicado la articulación de las palabras. Entonces es importante que nosotros podamos conocer un poco cuáles son las áreas que conforman los lóbulos, que ese es el tercer encuentro. Cada lóbulo tiene un área. Entonces, por ejemplo, en ese lóbulo temporal que nos hablaba, creo que era Wendy también, en ese lóbulo temporal están las áreas de Broca y las áreas de Wernicke, que son las que están direccionadas con la visualización de las letras, el reconocimiento de las letras, la pronunciación y el lenguaje. Entonces, cuando hay una lesión en estas áreas, pues muchas veces el estudiante se le dificulta el poder tener un diálogo abierto o fluido. Entonces, fíjense, estoy bastante contenta. Déjenme cerrar para parar la grabación y para dar las palabras de cierre. Bien. Listo.